Muy, pero muy buenas noches, amable teleaudiencia de Canal 8. Retomamos nuevamente la comunicación con todos ustedes de su programa Cristo en su Hogar. Como todos los lunes, traemos hoy música, testimonio y un mensaje de la palabra de Dios para compartir con todos ustedes. Saludamos a toda la teleaudiencia, deseando que las más ricas bendiciones de Dios estén llegando a sus vidas, a sus hogares, a su familia. Sabemos que por causa de las inclemencias del tiempo hay muchos afectados en su salud, con resfríos y gripe y toda esa situación que afecta a muchas personas, por lo cual hoy no está con nosotros nuestra compañera Laura, a quien saludamos a ella, a su esposo, a sus hijitos que también están allí con mucha tos, resfrío y bueno, en ese tratamiento que los médicos conceden para que puedan recuperar prontamente la salud. A todos, absolutamente a todos, saludamos con todo el corazón. Y como le decíamos, traemos música, traemos testimonio, traemos palabra de Dios, y ya para dar comienzo a este programa queremos compartir con ustedes una canción de este autor tan cristiano tan lindo, donde dice: algo grande viene para ti. Y este es el mensaje que siempre traemos, que de parte de Dios viene algo bueno, algo lindo, algo grande para tu vida. Dios lo quiere hacer. Y en esta noche, si abres tu corazón, milagros pueden suceder de parte de Dios en favor de tu vida. No sé cuál será tu necesidad, no sé cuál será tu problema, no sé cuál será tu adversidad, pero lo que sí sé que Dios tiene poder para cambiar las situaciones. Así que escuchemos esta canción y comencemos a generar esa fe que haga que las cosas que no son todavía como si ya comenzaran a ser. En el nombre de Jesús. Vamos con esta canción entonces. Tus manos para recibir lo que ha de venir. Escucha el llamado, que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Observas de tiempo, es cuando más fuerte Dios quiere obrar. Él está buscando gente que anhele al mundo impactar. Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande
en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Qué hermosa canción donde nos habla de ese desafío que tenemos los hijos de Dios, de mostrar con obras nuestra fe. Y son desafíos, demanda que Dios mismo nos impone para que demostremos que lo que hemos creído es verdad. Así que dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. Y sin duda alguna, a cada hijo de Dios hoy por hoy, Dios está demandando en el lugar donde se moviliza, donde actúa, donde vive, obras, hechos que hablen de lo que ha sido el cambio y la transformación de nuestras vidas, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, más Dios nos dio vida, pero en esta novedad de vida nuestras vidas han cambiado. Como testimonio de ello tenemos en esta noche el espacio de la iglesia Las Pisadas de la Fe de los Bulevares en Montevideo, compartiendo allí el testimonio de un varón donde fue transformado por el poder de Dios, por el amor de Dios, y hoy él puede testificar entonces que vale la pena creerle a Dios. Así que vayamos con este testimonio para edificación y aliento de su vida en el nombre de Jesús. Nuevamente a este espacio llamado Vidas Cambiadas. Mi nombre es Maximiliano y en esta oportunidad me encuentro con Jorge, quien nos visita hoy para contarnos un poco de su vida, de cómo Dios ha obrado en él y cómo lo ha cubierto desde principio hasta el día de hoy. Así que Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Maxi. Jorge, contame y contanos a todos nosotros, si bien te criaste en Montevideo, no naciste en Uruguay, ¿puede ser? No, nací en Córdoba, Argentina. Naciste en Córdoba. Sí. Bueno, tenemos el agrado de tener un cordobés en nuestro programa. ¿Te mudaste a Montevideo? ¿A qué edad? A los 2 años. A los 2 años vine para acá, para Montevideo. ¿Con quién? Con mi madre. Vinimos de Argentina por ciertas situaciones que se vivieron allí en Argentina y bueno, volvimos para Uruguay, porque mi madre es uruguaya. ¿Tu mamá es uruguaya? Sí, mi madre es de Uruguay, de San Gregorio de Polanco. Y bueno, volvimos a Montevideo y comenzamos a vivir acá en Montevideo. ¿Y tu niñez entonces se desarrolló enteramente en Montevideo, en Uruguay? ¿Y cómo fue esa niñez? Contanos un poquito. ¿Ibas a la escuela? ¿Tu hogar era un hogar normal? No, sinceramente cuando llegamos de allá desde Argentina, vivimos muchas situaciones en las cuales fue muy difícil,
pero mi madre enseguida comenzó a trabajar, ella era empleada doméstica y trabajaba muchas horas y yo a medida que fui creciendo, comencé a ir a una escuela al aire libre, que es de todo el día, o sea, trabajaba, ella me llevaba a las 8 y desde las 8 hasta las 5 de la tarde yo estaba allí. Lo que conocemos hoy como de tiempo completo. De tiempo completo, exactamente. Porque ella tenía que trabajar y no tenía tiempo para... Ella tenía que sustentar el hogar. Claro. Y por eso decías, eran tiempos difíciles y al no tener mi papá, que mi papá se había quedado allá en Córdoba, ella tuvo que ponerse, como quien dice, la mano en el arado para trabajar y para sustentar la casa, ¿no? Se entiende, si como tantas mujeres al día de hoy tienen que valerse por sí mismas y criar a sus hijos y salir a trabajar y esforzarse tanto. Y Jorge, tengo entendido que a pesar de que no tenías a tu padre acá en Uruguay, hubo una figura paterna que fue importante para ti, ¿puede ser? Sí, a los 8 o 9 años que yo recuerde, tuve mi madre conoció un hombre de allí del barrio que se llamaba Pardo, trabajaba en la construcción y bueno, se llevaron bien y yo lo empecé a querer como mi padre, ¿no? Fue una persona muy cariñosa, fue una persona muy sensible, fue una persona que respetaba a mi madre y era un trabajador, él trabajaba en la construcción y bueno, yo me sentía bien con él, era tanto compañero de mi madre como para mí un padre, ¿no? Y bueno, me acuerdo que yo nunca había tenido un regalo de la parte paterna porque al no haberlo tenido cuando era niño, él me regaló mi primera bicicleta. Eso me marcó porque él se esforzó, un día fue a la feria y sin saberlo yo, me trajo mi primera bicicleta. Y bueno, la verdad que fue algo muy lindo para mí, ¿no? Quedó marcada mi vida con eso, ¿no? De esa persona. Qué importante que es para un niño, qué importante es tener una figura paterna y qué importante es sentirse amado también por esa figura paterna y alguien que nos enseñe valores. Qué lindo que lo hayas tenido. Decime, ¿cómo continuó la relación con tu mamá y con quien vendría a ser tu papá? ¿Hasta qué edad lo tuviste contigo? Y yo lo tuve 2 años y medio, quizás 3 años con él, porque qué pasa que él, yo no sabía, no me lo quisieron decir, se ve, él tenía una enfermedad, no sé, estaba enfermo del corazón. Y yo no sabía los entretelones que él estaba teniendo problemas de salud. Claro, porque uno de niño no tiene esa capacidad para entender los problemas de los mayores, ¿no? Y bueno, mi madre se ve que no me lo quiso decir y un día él estaba trabajando, me acuerdo que es un día de invierno, y vinieron de la construcción a decirle que él había muerto. Él había casado, me recuerdo porque ese día, dice que cuando él cae en el piso, había cazado un canarito flauta, esos amarillos, ¿viste? Lo tenía en un papel, ¿viste las bolsas de papel de azúcar de Paysandú? Sí. Bueno, él lo tenía ahí y se lo trajeron que lo tuvimos muchos años, ¿no? Él había cazado un pajarito para mí, porque me gustaban ¿viste? En aquel tiempo, como todo niño, ¿viste? Que vos de repente ves en la feria cómo los tienen allí. Bueno, yo tuve ese pajarito y fue un recuerdo que me quedó también de él, que fue ese último día. Y bueno, me marcó porque se acabó a los 2 o 3 años, se terminó esa relación porque cuando él muere mi madre otra vez queda sola y empieza un tiempo de
de tristeza, ¿no? Porque cuando fallece alguien, uno no sabe cómo actuar, ¿no? Entonces mi madre cae en depresión, deja de trabajar o pierde el trabajo, no sé bien. Y bueno, y ahí comienza una etapa donde yo a los 9 años comienzo a ir a un almacén que tenía un puesto de verdura y empiezo a ganarme el pan. O sea, la partida de tu papá del corazón Sí, marcó ese periodo de tu infancia, sí, pero además de eso, tu infancia ya no venía siendo algo convencional, porque acabas de decir que empezaste a trabajar a los 9 años. sí. Y aparte de eso, en tu casa tenías una mamá que estaba sufriendo una pérdida y había caído en depresión. Sí. Contanos un poquito sobre ese periodo, sobre cómo era tu trabajo y cómo lo vivías en tu casa. Y bueno, yo con eso comencé a tomar un lugar que no me correspondía. Porque si ella no trabajaba, me acuerdo que había muchos días donde no teníamos que comer. Comíamos pan duro con mate dulce, que era lo que había. Y entonces salió esa oportunidad y bueno, empecé a ir a lo del vecino Rolando y él me dio, porque él vio que no estaba pasando muy bien y entonces yo todos los días me traía un cajón de verdura y con eso teníamos para paliar la situación, ¿no? Y después de eso me surgió otra oportunidad de empezar a trabajar con un señor de una granja que vendía productos, mermeladas y todas esas cosas. Y seguí trabajando, seguí buscando el sustento, mientras que mi madre no salía adelante, porque la depresión, yo en aquel tiempo no conocía cómo actuaba la depresión. Poco se hablaba también. Sí. Hoy en día quizás las enfermedades mentales tienen otro lugar, se difunden más, pero en ese tiempo poco se hablaba. Claro. Y bueno, seguí trabajando en la granja, tuve 2 años y pico trabajando en esa granja y después seguí en un reparto de cigarros por 2 años y pico más y después seguí trabajando en otro reparto de cigarros y bueno, ahí fui saliendo adelante, fui aprendiendo a trabajar, ¿no? Porque después que terminé la escuela, no había otra, había que trabajar, porque no había cómo sustentar. Así que terminada la escuela, ya tenías unos años de experiencia laboral Sí, y en el transcurso de tu adolescencia Trabajé. eso continuó. Sí. Trabajaste toda tu adolescencia sí, trabajé todo. y llegada tu juventud, en torno a los 18, 20 años, Sí, ahí, ¿cómo era tu vida? sí, ahí surgió una oportunidad de empezar en un garaje de un gallego que iba a poner un garaje. Ya en ese interín mi madre había conocido a una persona que trabajaba en la construcción y ese gallego conocía al constructor que era el patrón de este padrastro que ahora tenía los 18 años, 19 años y bueno, hablaron y me pusieron a mí para trabajar en el garaje si quería hacer una changa, ¿viste? Lavar auto, todas esas cosas, ¿viste? Y ahí me empecé a buscar y después conseguí otro trabajo en Juan Golfa, la empresa de distribuidora y bueno, ahí empecé a firmarme, en cierta forma a prosperar. Así que esa etapa de escasez, esa etapa de que había muchas faltas en lo económico, podemos decir que llegada la juventud se terminó porque empezaste a prosperar, conseguiste otro trabajo, Sí. otro sueldo, otro ingreso. Claro, y ahí también en ese garaje teníamos la casa y nosotros no pagábamos alquiler. Habíamos llegado a un acuerdo con el hombre de ahí del garaje, nosotros cuidábamos el garaje
éramos serenos, todo, ¿no? Nos encargábamos del garaje y nosotros no pagábamos, ¿no? De cierta forma, alquiler. Y más el trabajo que yo tenía en Juan Golfar, y estaba en una zona privilegiada porque era cerca de en Luis Alberto Herrera y vamos, no me acuerdo bien, y José Pedro Varela, ahí. Esa zona, una zona muy, muy próspera, muy buena. Había más oportunidad de trabajo. Es distinto yo cuando vivía en Jardines del Hipódromo, que el trabajo que yo agarraba era en changas y era allí en el barrio, viste, los vecinos me conocían y como veían que yo vivía con mi mamá y mi mamá no estaba viviendo bien, me daban para hacer changas, ¿no? Pero cuando entré en esa zona allí vi más oportunidades de trabajo y bueno, y es lo que surgió el garaje, trabajaba en el garaje y trabajaba en Juan Golf. Así que Jorge, en esa etapa de tu vida prosperaste, Sí, tenías una bendición económica sí. y podemos decir que la usaste para bien. ¿O qué hacías en ese tiempo? No, digo, yo la verdad sinceramente había prosperidad, sí, pero lo derrochaba. Lo derrochaba en cosas que no daban fruto. No, por causa de la vida que yo había llevado de mi niñez, no tuve una persona que me hubiese dirigido a saber invertir, a saber hacer las cosas. No, lo usaba en cosas que salía a los bailes, salía a diferentes cosas y ahí y a veces me alcoholizaba y ahí derrochaba el dinero que ganaba. O sea Se que no. puede decir que como cualquier joven que no tiene una guía correcta, que no tiene un camino trazado, como cualquier joven de hoy en día, porque por más que los tiempos han cambiado, las situaciones también se repiten y hay jóvenes hoy en día que no tienen un camino trazado y también se sienten así como tú te sentías, y llegada la juventud, cuando uno empieza a trabajar, a tener sus ingresos, termina derrochando el dinero y termina en lugares y en situaciones que realmente te terminan haciendo daño. Pero los años fueron pasando, se fue cerrando esa etapa de juventud y llegado a los 30, en torno a esa edad, conociste de Jesús, conociste de Dios. Contame un poco de eso. Sí, justamente cuando estábamos en el garaje comienza todo. Me vino un hombre, un pastor parece que era, y le habló a mi madre de que Dios la llamaba. Y yo compartía que yo me reí, ¿no? Pero después de eso comenzó un entorno de que tanto el garaje, un día me despidieron de Juan Golfar, después nos sacaron del garaje y al sacarnos del garaje perdimos la casa, nos dieron el desalojo y fui a parar a la casa de mis tíos y ahí comencé un proceso porque como viví al quedarnos sin casa, al quedarnos sin trabajo, al quedarme sin nada y fuimos a vivir allí, fue muy difícil vivir allí, en ese lugar. Y como quien dice la cosa, Dios ya le había hablado a mi madre. Y ahí comenzó un proceso en ella y en mí. Yo comencé a leer los salmos. Y después cuando nos fuimos otra vez para Montevideo, una persona me habló de Cristo, Julio. Y me llevó por primera vez a la iglesia. Y ahí comencé a conocer de Cristo, en una iglesia de Cerrito de la Victoria. Y bueno, me aferré porque todo lo que había vivido antes, con mis fuerzas,
no le encontraba la solución, porque habiendo sido próspero, los problemas, las situaciones seguían y cada vez eran más graves. Pero cuando vine a Cristo allí y empecé a conocer y me empezaron a enseñar la palabra, me empezaron a enseñar de Dios, yo comencé a conocer a Dios y bueno, y comencé a como que dice, de a poquito a salir adelante. Es que en realidad Jorge nunca se trató de hacerlo con nuestras fuerzas. Ahí está el secreto. Y hay un factor común, y esto es importante, que se repite a lo largo de tu vida, que está a la vista y sobresalta, que es la mano de Dios y cómo Dios te ha guardado un niño que vino solo con su madre en una situación familiar atípica, que tuvo que salir a trabajar desde muy chiquito, que trabajó en lugares donde un jovencito no debería estar a esa edad, donde a pesar de haber tomado otros caminos en tu juventud, siempre Dios pone un límite y Dios te ha guardado. Ese es un factor común que se repite a lo largo de tu vida. Así que, Jorge, quisiera para ir cerrando, ¿qué mensaje podrías darle a la audiencia que te está escuchando para quienes de repente, como tú, no han tenido esa bendición de contar con un Padre terrenal que nos aconseje, que nos guíe, que nos dé buenos valores, que nos enseñe de Dios? ¿Qué mensaje podrías darle? Porque para quienes han experimentado esto, quienes se han criado sin esa guía, es muy difícil, sobre todo llegada a la adolescencia, cuando vamos avanzando en edad, cuando tenemos que tomar decisiones propias. Sin tener una guía es muy difícil. Así que me gustaría que des una pequeña reflexión y que le digas lo que a ti te parece a la audiencia como consejo. Yo creo que desde mi niñez, aunque viví cosas muy difíciles, Dios siempre estuvo allí. Dios fue guiando mis pasos sin conocerlo, me sacó de muchas dificultades. Yo podría estar en diferentes lugares si yo contara toda mi vida. Podía estar en la cárcel porque me sucedieron cosas, injusticias que no podemos contar en este momento. Pero Dios estuvo en el control de todo. Y Dios fue guiando mi vida para conocerle. El resumen de toda mi vida, si yo pudiera contar toda mi vida, es decirle a las personas que aunque a veces la vida nos trae cosas muy difíciles, tantos jóvenes que están sin padre o lo tienen, pero el padre está ausente porque quizás la vorágine de este tiempo, en este mundo, demanda que el padre tenga que trabajar y sustentar su casa y muchas veces no puede estar en su casa porque tiene que trabajar. Porque el sistema lo mete en esa vorágine de trabajar, sustentar, y a veces no pueden disfrutar la familia, que es lo más importante en nosotros. Yo la reflexión que hago es que siempre Dios estuvo allí. Siempre estuvo en cada situación y siempre me guardó. Y nunca me abandonó. Como padre. Como padre. Y eso se ve reflejado en la palabra. Quiero, para ir cerrando, podríamos seguir y seguir con Jorge, pero para ir cerrando, quiero leer la palabra en 2 de Corintios, en el capítulo 6. Esta palabra se llama, somos templo del Dios viviente. Y dice,
y seré para ustedes por padre, y ustedes me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta es una promesa, y tenemos que recordar siempre que a pesar de las carencias, hay un Padre Celestial que todo lo suple, que todo lo cubre, y hay un Jesús también que dicen que Él es consejero, es admirable, es consejero y es príncipe de paz, con el que siempre nos podemos refugiar y siempre podemos contar. Así que, Jorge, te bendigo, muchas gracias por acompañarnos, gracias a ustedes por acompañarnos también, esperemos que este espacio haya sido de bendición y los esperamos en un próximo programa, como siempre, basados en la palabra de Dios. Hermoso testimonio, ¿verdad? Donde este varón sin vergüenza muestra cómo desde chiquito, desde muy pequeño, tuvo que luchar por la supervivencia, por el pan de cada día, momentos muy difíciles donde cuenta que vivió con su mamá y luego de superar muchas adversidades llegó el buen tiempo, llegó la prosperidad, llegó la bendición. Y como dice la Biblia, la necedad está pegada al corazón del muchacho. Siendo joven, muy joven, no supo cómo manejar esa situación de bonanza que venía sobre su vida, y él mismo declara que derrochó mucho dinero, muchas cosas buenas en su vida. Y esto puede suceder a muchos jóvenes hoy en día que luchan, se esfuerzan, se esmeran por alcanzar un título, un estudio, un diploma, un trabajo, y luego que lo adquieren y comienza el tiempo de bonanza, de bendición, no se maneja adecuadamente, apropiadamente. En el caso de este varón, dado que carecía de esa figura paterna, no tuvo quien le guiara, quien le encomendara, pero él reconoce que más allá de todo eso, a pesar de todas las situaciones difíciles, él veía la mano de Dios a favor de su vida, a favor de la vida de su mamá, a favor de su familia. Y eso es lo bueno, porque aunque no vayamos a la iglesia, Dios siempre nos está buscando y Dios no está sujeto a las cuatro paredes de un templo. Dios es Dios en todo el universo, es el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios todopoderoso, y que no hay lugar de donde nos podamos llegar a esconder de Él. Por más profundo, por más que pensemos que queramos disparar de Dios, el Señor siempre nos termina alcanzando. Por eso no es sabio eludir a Dios, no es sabio quitar a Dios de la vida, no es sabio no tenerlo presente y no prestarle atención. Por eso estamos cada lunes compartiendo con ustedes un mensaje a través de canciones, a través de la palabra de Dios, para mostrar las bondades de Dios y la voluntad de Dios de alcanzarnos a través de Jesucristo con esta salvación tan grande y con una nueva vida. Así que vamos, antes de ir al mensaje que en esta noche Dios ha puesto en nuestro corazón para compartir con ustedes, vamos a ir al último tema musical, donde allí habla que por la palabra de Dios todo acaba y todo vuelve a empezar. Una palabra de Dios hoy determina algo y se termina de una vez y para siempre, o comienza algo nuevo, algo diferente, algo bueno, algo hermoso. Así que tengamos temor de Dios. Dice la Biblia que el comienzo de la sabiduría, dice en Proverbio, es el temor a Dios. Escuchemos esta alabanza y luego vamos a compartir con ustedes un pasaje de la Escritura.
Nada iguala su gloria y su poder. Grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Bueno, en esta noche vamos a estar compartiendo una palabra que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 20, del versículo 19 en adelante, donde vamos a encontrar allí a Jesús siendo cuestionado, siendo resistido, siendo, ¿cómo les voy a decir?, resistido por líderes políticos, sociales y religiosos de aquel momento. Dice así la Biblia, dice: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Jesús hablaba las cosas, decía las cosas, las verdades más profundas, y la llevaba a la realidad de la vida diaria y cotidiana, y muchas personas se sentían acusadas por sus propias conciencias por lo que no resistían el mensaje de Jesús. Y dice aquí, acechándole, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y a la autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro,
Sabemos que dice y enseña rectamente y que no hace acepción de persona, sino que enseña el camino de Dios con verdad. ¿Cómo reconocía esta gente que Jesús enseñaba el camino de Dios con verdad? Pero vean lo que es la maldad en el corazón de las personas. Y miren acá la pregunta que le hacen a Jesús. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces le dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y aún hoy en día se actualiza esta palabra, porque en aquellos momentos el pueblo judío, el pueblo israelita, estaba siendo gobernado por el imperio romano, y ellos consideraban que el imperio eran personas gentiles, personas impías, personas pecadoras, que no tenían cabida dentro de lo que era el reino de Dios y la fe de ellos, por lo cual resistían muchas determinaciones y leyes que afectaban a la provincia judía. Pero cuando vino Jesús y se proclamó a sí mismo como el Mesías, el enviado de Dios, ellos no le recibieron, más bien le resistieron, lo contradijeron y lo cuestionaron. Por eso San Juan dice en su Evangelio, en el capítulo 1, el versículo 12, dice 11 y 12, dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y allí Jesús, siendo cuestionado entonces por su propio pueblo, los propios creyentes, veía la resistencia que le hacían a él. Él enseñaba el camino de Dios con rectitud. Y allí la respuesta sabia que le da ante ese interrogante, ante ese cuestionamiento, hoy en día se actualiza también. ¿Por qué? Porque ¿quién o qué es el César hoy en día? ¿Qué significa? ¿Qué podemos nosotros evaluar o conceptuar como César en el tiempo actual? Bueno, hay muchas cosas en un sistema que podemos decirle el sistema César. En ese sistema de vida que tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos estudio, tenemos meta. ¿Son cosas lícitas? ¿Son cosas legales? Claro que sí, son legales. En la familia, como en el trabajo, implica deberes, responsabilidades, obligaciones. Así también en los trabajos. Pero también en esta vida, en este sistema de vida, tenemos tiempo de refrigerio, tiempo de descanso, tiempo de deleite. Y tenemos tiempo de superaciones, de estudios, de alcanzar metas. Y todo esto está dentro de un sistema del mundo, de un sistema de vida. Y es algo como que gobierna, va dirigiendo, va gobernando nuestro andar en esta tierra. Por otro lado, tenemos a Dios, totalmente por encima de este sistema. Un Dios que no está sujeto a las leyes del sistema de este mundo y de esta vida, sino que un Dios que tiene sus propias leyes y es lo que quiere impartir a nuestras vidas.
¿Qué hemos recibido nosotros de Dios? Bueno, yo creo que usted está tan de acuerdo conmigo como podemos estar de acuerdo. Hemos recibido la vida. La vida hemos recibido de Dios. Y hemos recibido esa vida, pero en una situación que la Biblia dice que estábamos alejados de la ciudadanía de Dios. El apóstol Pablo escribe a los romanos y le dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el principio mismo, desde el comienzo mismo, la historia que relata la Biblia en el libro de Génesis, habla de que cuando Dios creó los cielos, dice, y la tierra y todo lo que en ello hay, y creó al hombre y a la mujer, y le dio una orden de soyugar la tierra y de multiplicarse sobre la faz de la tierra, y dice que luego que Dios creó todo, vio que era bueno lo que Él había creado. El hombre tenía un lugar paradisíaco donde vivir, cómo alimentarse, tenía todo al alcance de su mano, la bendición y la presencia de Dios. Pero allí hubo alguien, que todo el mundo sabe quién es, ¿verdad?, que no estaba conforme con esa situación tan placentera que Dios le había dado al hombre y a la mujer. Por lo tanto, ideó un plan perverso para arrancar y hacer caer al hombre de esa naturaleza con la cual fue creado, y lo logró. Por tanto, a partir de los comienzos mismos, dice que allí en el huerto del Edén, el hombre perdió la santidad de Dios, el ser humano, el hombre, la mujer, perdió la santidad de Dios, perdió la comunión con Dios y quedó destituido, quedó alejado, quedó apartado de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, nosotros recibimos esa vida, pero alejado de Dios. Recibimos la vida y un día vamos a tener que devolver tarde o temprano esa vida. No sabemos en qué momento, en qué circunstancia. Hoy mismo hemos sido impactados por un accidente en un lugar de trabajo muy feo, muy violento, ¿verdad? Y era el día para esas dos personas que partieron a la eternidad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hemos recibido la vida y un día la vamos a tener que devolver también. Pero en esa vida que hemos recibido, también Dios dice que de tal manera Dios amó al mundo, a la gente, a los seres humanos, que envió a su Hijo unigénito, al Mesías, que traía una misión de poder rescatar al ser humano para que volviera a tener la oportunidad de tener una comunión, una relación con Dios. Y es por eso que a través de Jesucristo viene la salvación al mundo. Jesucristo predicaba la palabra de Dios, la ley de Dios, como decían acá, sabemos que enseña rectamente los caminos del Señor. Y eso hizo durante su ministerio terrenal, culminando en aquel sacrificio hermoso que hizo Jesús por el pecado de la humanidad, cargando sobre sí el pecado y recibiendo el castigo, derramando su sangre, y muriendo y siendo sepultado, mas resucitando de entre los muertos al tercer día.
Eso es lo que dice la Biblia. Muchos esto hoy por hoy ya no creen en esta palabra. Pero si pudiéramos, muchos pudieran darle un voto de confianza y de creer esta palabra, allí es cuando se recibe la salvación del alma. Nuestra alma es eterna, ¿verdad? Y hay dos caminos, dijo el Señor, donde podemos ir. Y está bien claro, o el cielo o el infierno. Si no, lean las Escrituras, que es lo que dice allí. Entonces, ¿qué hemos recibido también de parte de Dios? Si bien es cierto, el César del sistema de este mundo y de esta vida está ahí, tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos estudio, vivimos, hacemos, vamos, venimos, compramos, llevamos, traemos, negociamos. Por otro lado está Dios dándonos la vida, pero también entendiendo que es una vida que está alejada de Dios, pero también Dios eso le da una solución a ese problema. A través de Jesucristo, Dios nos provee la salvación de nuestra alma. Y ahí en esa salvación es donde nosotros decimos que recibimos una nueva vida y nacemos de nuevo desde lo profundo de nuestro ser, de nuestro espíritu. Nuestra alma hay como un nuevo nacimiento. Jesucristo le dijo a Nicodemo en una noche, si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Y esta es la salvación, nacer nuevamente en Dios. Es decir, apartar, o sea, comenzar una nueva vida en Dios, en una vida diferente al sistema de este mundo, al César de este mundo. Pero en esta nueva vida es donde se actualiza la palabra de Dios, donde dice, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dios no está en contra de que trabajemos, Dios no está en contra de que tengamos familia, que tengamos buenas relaciones, que estudiemos, que al contrario, está a favor de todo eso. Pero démosle al mundo, al César, a todo eso lo que corresponde, pero también, querido oyente, hay una parte que le corresponde, que le demos a Dios. Y demos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué hemos recibido de Dios al recibir a Jesucristo? Bueno, yo les quiero brevemente hablar lo que dice el Salmo 103. ¿Qué hemos recibido de Dios? ¿Por qué tenemos que darle a Dios tiempo? A Dios darle de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestra alabanza, nuestra adoración, prestarle atención a Dios. ¿Por qué decimos que debemos de hacerlo? Porque Él se merece todo eso, pero no solo se merece, sino que Él busca que por amor nosotros nos entreguemos y le demos, le retribuyamos a Él todo lo que Él hace y nos da cada día. El Salmo 103, mire lo que dice. Mire qué hermoso salmo dice. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor. Vean acá una forma de alabanza, de adoración, de reconocimiento. Bendice alma mía al Señor. Y eso es lo que yo quiero darle a entender. Usted se toma el tiempo para bendecir el nombre de Dios. Usted se toma el tiempo para reconocer todo lo que recibimos de Dios. Qué importante, qué interesante darle al trabajo el tiempo del trabajo, a la familia el tiempo de la familia, al estudio el tiempo del estudio, al negocio el tiempo del negocio, pero darle también a Dios el tiempo de Dios. Y acá este varón que escribe este salmo dice, bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Y cuáles son los beneficios? Bueno, sigue diciendo aquí, Él es, Dios es
quien perdona todas tus iniquidades. Y vaya si nosotros cometemos injusticia, cometemos iniquidades, cometemos pecado. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, porque nacimos en una naturaleza pecaminosa, vendida al pecado, dice la Biblia. Pero ¿qué es lo que hace Dios con nosotros? Dice que si nos arrepentimos, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, número 1. Número 2 dice, Él sana todas tus dolencias. Y díganme que cuando hablo de dolencia, hablo de dolencia en el alma, de dolencia en el corazón como dolencia en el cuerpo. Y yo sé que Jesucristo tiene el poder de sanar tales cosas. Muchas personas vienen sanas a los pies de Cristo en su cuerpo, pero por dentro vienen totalmente enfermas, acomplejadas, perturbadas. Las personas vienen sin saber hacia dónde enfocar su vida, vienen totalmente desenfocadas de las realidades, complicadas, con problemas, con luchas, con incertidumbre, con descreimiento, vienen mal, vienen realmente afectadas por un sinnúmero de cosas y situaciones que han vivido en la vida. Y esas cosas provocan dolor en el alma, en el corazón, en la mente. Provocan rencores, resentimientos, raíces de amargura, tristeza, quebranto, dolor. Y aquí la Biblia dice que Dios es el que sana todas nuestras dolencias. Así que recibimos perdón. Número 1, perdón. Número 2, dice sanidad de nuestras dolencias. Y dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Quién no ha estado en algún momento, en alguna instancia de su vida sintiéndose como que se estuviera en lo profundo de un hoyo? Porque a todos nos acontece, a rico y a pobre, a chicos y a grandes, a hombres y mujeres, que muchas veces nos sentimos como en un hoyo, que nadie nos puede sacar y nosotros no podemos salir por sí mismos, ni tenemos la fuerza, pero allí la Biblia dice que Dios es el que extiende su mano y puede rescatarnos del hoyo, dice. Y dice también, Él es, Dios es, el que nos corona de favores y misericordia. La misericordia de Dios, la compasión de Dios está sobre nuestras vidas. Y el favor, la gracia, la ayuda, el socorro de Dios está sobre nosotros. Él nos corona. Él pone eso sobre nuestras vidas como si fuera una corona. Como diciéndonos, mira, ahora yo te rescato, pero pongo sobre ti esta posibilidad, esta corona. Tú puedes tomar autoridad, tú puedes tomar esta corona, puedes tomar mi misericordia, puedes tomar mi favor, puedes tomar mi gracia, dice el Señor. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y dice, Él es el que nos corona de favores y misericordia. Él es quien sacia de bien tu boca. Él es quien sacia de bien tu boca. ¿Y sabe lo que quiere decir la palabra saciar? Dice, quiere decir calmar por completo el hambre. Calmar por completo el hambre. Y estoy hablando del hambre literalmente, pero estoy hablando de esa otra hambre que padecen muchas personas. Hambre de ser amado, hambre de ser respetado, hambre de ser considerado, hambre de ser estimado, hambre que está en el alma, en el corazón, y que es lícito tener, porque fuimos creados para ser amados
para ser considerado, para ser respetado. Y hoy por hoy, ni la vida de los seres, de los semejantes muchas veces se respeta, menos los derechos. Pero aquí Dios nos está hablando por su palabra, que Él es el que nos da el derecho de que podamos tener esa saciedad espiritual, emocional, anímica, mental y física. Él es el que sacia de bien tu boca. Él es el que calma por completo cualquier tipo de hambre que puedas tener. ¿No lo crees? Claro que sí. Y dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Allí no solo hay saciedad, sino que hay restauración, hay renovación. Y todo esto es lo que nos imparte Dios. Por eso Jesús dijo, dad al César lo que es de César. Otorgale tu tiempo, tu energía, todo lo que tú quieras a todo ese sistema de este mundo y de esta vida. Pero también dale a Dios lo que es de Dios. ¿Para qué? Para que puedas recibir a plenitud todo esto que dice la palabra del Señor. Buscad a Dios, dice en Isaías 55, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto que está cercano. Así que son tiempos de buscar a Dios para que puedas recibir todo esto. Y ya termino con esto y dice, Dios es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Dios es justo. Y todo esto está al alcance de tu mano. Pero eres tú y soy yo quien decidimos darle al César, al sistema, a la vida, a este mundo, lo que es de este mundo, pero a Dios lo que es de Dios. Nuestro reconocimiento, nuestro tiempo, nuestro respeto, nuestro amor, nuestra adoración, nuestra alabanza, también apartemos un tiempo especial para entregarle a Dios todo eso. Así que le bendigo en el nombre de Jesús en esta noche y nos estamos encontrando el próximo lunes, Dios mediante. Un saludo a toda la teleaudiencia, que el Señor les continúe bendiciendo y esta palabra permanezca en sus corazones.